Amigos, amigas, buenos días. Son en este momento las 10:30 de la mañana. Sí, este Pureta Today de hoy martes, de 1 de octubre, es porque ayer, cuando monté el programa, creo que uno de los programas que tenía gran importancia por los nombres de nuestros aborígenes que han seguido trascendiendo, ¿no?, a nivel de generaciones, ¿no? Pero al montar el vídeo de esta grabación, que esto es una grabación, claro, hay una línea superior que hay que llevar hasta el final. Me despisté, no la llevé y por eso se cortó el programa en un momento determinado y a partir de ahí en adelante todo quedó nulo. Bueno, pues por eso yo hoy quiero, aparte de que ya pedí ayer perdón por lo ocurrido, porque es algo que realmente es la primera vez que me ocurre, no me había ocurrido nunca, ¿no? Pues hoy quiero, pues, eso, tratar de completar lo que quedó colgado ayer. Y como no es una cosa de repasar, porque ustedes saben perfectamente que el Pureta Today no tiene una línea continua de un hecho, no tiene una línea continua, sino es una línea como un ecualizador, ¿no?, que va haciendo curvaturas, porque lo mismo estoy hablando de una cosa como me salto a la otra, ¿no? Y eso es porque sabemos que Santa Cruz ciudad tiene un grave problema, y es que a nivel municipal pues ocurren cosas que realmente tú alucinas con ellas, ¿no? Aunque seas de la nueva generación, te das cuenta, porque no eres ciego, ¿no? Y claro, tienes que entender perfectamente que sí, que te están regalando muchas cosas, te están dando muchas cosas de las que nosotros carecimos, ¿no?, en la juventud. Y aparte hicimos el servicio militar, lo cual ustedes pues no lo hacen. Entonces la situación es que en esa curvatura pues entraron muchas cosas que dije y que no pudieron salir. Y como ahora mismo no voy a repasar todo ese programa entero, sino que voy a hacer algo que se refiere a lo de ayer, pero con novedades, ¿vale? Con novedades. Por ejemplo, hay una novedad, ¿no?, dentro del Club Deportivo Tenerife, siempre en crisis, ¿no?, una crisis que nunca había tenido, que comentaré. Está esta chica ucraniana que a mí me motivó porque siendo ucraniana y hablar de Tenerife como su casa, ya no es por lo que cante ni cómo canta, sino simplemente por el hecho de sentirse canaria, tinerfeña, ¿no? Ya eso me motiva una barbaridad. Y luego, pues el tema de la TikToker, ¿no?, que no sé, hay una serie de apellidos, ¿no?, como Ravelo, Lemus y no sé qué, que no voy a entrar ni salir en ellos, sino que voy a entrar y salir en mi apellido, en Dorta, que creo que esta señora pues no ha leído el libro de los Dorta, y por lo tanto pues ella habla pues a su modo y manera de entender, pero hay que explicarle que lo de los Dorta tiene un significado mayor, pero bastante mayor de lo que ella comenta, ¿no?
Y yo, pues como ustedes oirán de fondo, se oye una máquina tucu, 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 porque ya esta mañana estaban, cuando tuve que irme a hacer una analítica, que me la tuvieron que hacer en los dos brazos, porque no daban bien con la vena, y luego ir ahora a recoger unos alimentos que me citaron para estar allí a las 8 de la mañana, pero como me citaron a las 8 para la analítica y a las 8 para recoger los alimentos, lo que pasa es que la analítica me tocó el número 59, cuando llegué allí con el carro, porque tenía que ir a recoger los alimentos, y entonces pues más o menos sobre las 9 menos cuarto o 9 menos 10 salí del centro de salud, ya con la analítica hecha, y me marché a Ágora a recoger los alimentos, esperé ahí un rato y a eso de las 9:05 me los entregaron, ¿no? Vine aquí y como en mi cabeza, desde que vi lo que había sucedido con el vídeo de ayer, me planteé el tema de no dejar eso colgado. No me gusta dejar las cosas colgadas. Soy una persona que le gusta la responsabilidad. Y si me equivoco, lo reconozco y lo digo. No como hay personas que se equivocan y se esconden. Dicen cosas que no tienen que decir, pero luego no son capaces de pedir perdón. Es como si tuvieran razón en lo que están diciendo, cuando se han equivocado, ¿no? Y claro, eso no va en mí. Cuando me equivoco, salgo a la palestra y digo, me equivoqué. Y por eso es mi amistad con Chavo Ledesma. ¿Sí? Chavo Ledesma es una persona como yo en ese sentido. ¿Sí? Él me llamó, me pidió perdón y yo le dije a él, mira, el perdón es mutuo. Es mutuo. Porque lo mismo que tú te metiste conmigo, fuiste el primero que te metiste conmigo, después yo te respondí, después tú me respondiste, después yo te respondí. Y por lo tanto fue un toma y daca, ¿no? Un toma y daca innecesario, porque al final, pues mira, seguimos siendo amigos, ¿no? Y buenos amigos. Y aparte yo soy un fan de él cuando él jugaba la pelota. Y además soy una persona muy agradecida de él por la cantidad de transporte que me hizo yéndome de una casa a vivir a otra. Y él me hacía con su furgoneta los transportes. Con lo cual me cobraba mucho menos que lo que cobra por un transporte habitual. Y eso, claro, eso es de agradecer. Eso es de agradecer. Porque el trabajo hay que cobrarlo. El trabajo hay que cobrarlo. Por eso, cuando yo he hecho cine, mis 20 largometrajes, y no he pagado, ha sido porque el trato previo a la película ha sido hablado, ha sido pactado. Y esas personas han dicho, no importa Paco, estamos en ello porque nos gusta. Y entonces, pues bueno, queda la cosa clara. Lo mismo que cuando yo hacía festivales de rock. Cuando hacía festivales de rock, yo le decía a la gente, mire, vamos a ver, yo hago el festival, si sale bien de taquilla, repartimos, y si sale mal, no se puede. Y no era solo con los músicos, era también con el sonido. De lo que no podías escapar era de pagar autores, menores, el escenario y el lugar donde ibas a celebrar el evento. De eso no podías escapar. Y por lo tanto, unas veces podías cubrir esos gastos con el dinero que obtenías de la taquilla y otras veces tenías que poner el dinero de tu bolsillo. De un bolsillo el mío, que desde que yo abandoné el mundo de la empresa, pues empezó a resentirse, como era lógico y normal. Pero que a estas alturas, y cobrando 517 euros, yo no lo lamento. Ya lo he dicho muchas veces, no lo lamento, porque yo me lo busqué. Y como yo me lo busqué
y he sido muy feliz haciendo lo que hice, no tengo ningún problema. El problema lo tienen aquellos que empezaron a meterse conmigo y ya no están, han desaparecido. Han desaparecido. Y no sé si el que me hayan hecho 2 homenajes y me hayan hecho coordinador de todo el globo que montó don Luis Carrasco en el Cine Tenerife, que ya no existe, por cierto. El Cine Tenerife es otra de las cosas que se han cargado históricas de aquí, ¿no? Pues el haberme nombrado coordinador de todo eso, los músicos les quedo totalmente agradecido, ¿no? Claro, eso es así. Y luego el estar relacionado con un montón de gente que se dedica a lo que yo me dedico. Por ejemplo, pues el fallecido Fernando H. Guzmán, que empezó conmigo rodando con una cámara de tomavista Super 8, ¿no? Empezó haciéndome las pruebas para ver si se dedicaba al cine, porque lo de él era el teatro, ¿no? Grandes obras de teatro. De hecho, eso lo valoró la señora Oñate y le pusieron el nombre de una calle en Santa Cruz. Están los hermanos Ríos, Santiago Ríos, que vive aquí en Tribulaciones, y con él tengo, vamos, desde que hice el Rock and Feel 77, 1977, tengo con él una amistad enorme. Él va con su perrito, yo antes iba con los míos cuando vivían, y nos encontrábamos y teníamos pues nuestras largas charlas, ¿no? Y soy un admirador de su obra, de Guarapo, de Mambí, de la otra película que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que también la hicieron y que fue magnífica, y que no tengo la copia, pero la buscaré. De esa película no tengo copia, tengo de Mambí y de Guarapo, pero de esa no la tengo, y la buscaré hasta que la encuentre. Y claro, yo en ese sentido de ese contacto con la gente, en la música, cuando yo creé los Camisas Negras aquí en el Chaplón de la casa de mi vecina, y luego no pude participar porque por ser un golfillo y no atender al colegio, al instituto, pues me trincaron, mi padre se enfadó y para Sevilla, por los salesianos internos, en un lugar que siempre he dicho, ¿no? Que siempre he dicho que yo respeto a la gente, pero lógicamente lo que uno ha vivido no lo puede ignorar. Y yo lo que viví en la Universidad Laboral de Sevilla fue estar en un seminario, ¿no? Porque más que en un sitio donde aprendizaje, porque sí, aprendías muy bien y tenías muy buenos profesores, maravillosos, incluidos los sacerdotes, ¿no? Como José María García, que era el que me daba las clases de tecnología, o sea que rimaba José María García con tecnología, ¿no? Un gran profesor y una gran persona. Pero, claro, esto de levantarte, ¿no? Ir al comedor, rezo, salir del... No, bajar de la habitación misa, de la misa al comedor, en el comedor rezo, montar en fila, entrar en clase, salir de clase, ir otra vez al comedor, otra vez rezo, salir del comedor, es decir, rezo, y claro, yo dije, pero bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y eso que yo era una persona que en esa época, a través de mis padres, tendía una cierta tendencia a lo religioso, ¿no? Tenía una cierta tendencia por ello, ¿no? Más que por mi padre. Pues mi padre era una viva la Virgen, ¿no? Pero mi madre sí. Y entonces pues todo eso influye, quieras o no, influye en ti, ¿no? Y claro, luego cuando ya me fui dando cuenta en la universidad de cómo era todo aquel tinglado, pues empecé a pensar que aquello no era como yo me lo había comido, ¿no? Era
raro. Y buscando el tema de lo que era llevar productos de Canarias, de Tenerife, a la península y meterlos por la aduana sin revisión y meterlos en la guagua de la universidad, pues lógicamente ya sabías tú quiénes eran las autoridades, ¿no?, en el país, en la época franquista, ¿no? Las autoridades eran los militares y los sacerdotes. Claro, eran los que gobernaban. Y uno pues se tenía que adaptar a lo que había y usar la mano izquierda, esta mano, la izquierda. Tenerla que usar para sacarle provecho a lo que llevabas a cabo. Y yo supe hacerlo. Y eso me fue dando, ¿cómo diría yo?, una fuerza interior que provocaba que fuera adquiriendo unos conocimientos, ¿no?, que no tenía, que a las faldas de mi madre no podía tenerlas, ¿no? Una independencia, saber que tú te tienes que hacer las cosas, que nadie las va a hacer por ti, y tú tienes que buscar una autodefensa, ¿no? Y yo la encontré. Y me sirvió de labia. Tanto así que yo, pues bueno, aparte de que me llamaran para que jugara en el Sevilla Atlético, hicieran una prueba, de jugar un partido en el Nervión, de haber estado en la residencia de la Virgen de la Macarena, poco tiempo, 15 días, no más. Es decir, todas esas cosas, ¿no? Haber tenido una novia ahí en Sevilla, ¿no?, una chica, haber estado en la plaza de que se llama aquí de los Patos, que es una copia de la que hay allí en Sevilla, con una noviecita que tuve allí, ¿no? Después otra de una autoescuela también en Sevilla, con la que ya esa chica pues podía ser, ¿qué te digo yo?, mi hermana mayor, ¿no? Pues yo no tenía sino 13, 14 años tenía, ¿no? Y ella podría tener 21 o 22, no sé. Pero claro, todas esas cosas que yo había adquirido aquí, poquito, muy poquito, después allí se ampliaron, ¿no? Se hicieron enormes. Y claro, yo me iba a ver todos los partidos del Sevilla, del Betis, me gocé una inundación enorme que me llevaba el agua caminando hasta del campo del Betis, Heliópolis, que así se llamaba, hasta la universidad, como 6 kilómetros de distancia, con el agua casi por las rodillas, caminando por aquella vía, ¿no? Aquella vía por donde pasaba el agua, vamos, a toneladas, color canelo, ¿no? Fue una inundación tremenda, ¿no? Tanto fue así que nos metieron en un camión a los alumnos de más edad y nos llevaron a un lugar que se llama Coria del Río. Y aquello era, vamos, corriendo el agua por allí, gente que se la llevaba al agua, vacas, cabras, perros, gatos, gente subida encima de las azoteas. ¿Claro? Y luego encima me tocó un terremoto de magnitud 6 y pico, que venía desde Huelva y cogió toda Andalucía y creo que llegó a Madrid. Pues sí, pues ese terremoto tiene su anécdota, porque las habitaciones en la Universidad Laboral eran de 6 camas, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Y a mí me tocó la que estaba al lado de la ventana, en el medio de la que estaba al lado de la cama que iba a la ventana. Y claro, yo desde la cama, del medio, mirando por la ventana de cristal, veía un fulgor anaranjado en el cielo. Y yo dije, bueno, ¿esto qué es? Me dije para mí, y eso era de madrugada, ¿no? Cuando de repente, como si fueran una cosa, ¿no?, de estas películas de terror, ¿no?, de el era el terremoto que hizo, pues, vibrar el edificio y tal. Y José María Ignacio Casanova,
letona, creo que era el apellido vasco, me dijo, entre sueños me dijo, Canario, por favor, no me estés moviendo la cama. Eso nunca lo olvidaré. Y le dijo, muchacho, levántate, 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 que esto es un terremoto. E inmediatamente, como la universidad era de Salesiano, inmediatamente se encendieron las luces, nos despertaron a todos, nos hicieron vestir, ¿no? Y bajar al patio y hacer una cruz con 2 árboles, una cruz, ir patio por patio, orando el Santo Rosario, por habernos escapado y no habernos pasado absolutamente nada de que el edificio no se viniera abajo. Así fue el asunto, ¿sí? Por eso digo de que todo esto que tú vas adquiriendo y que te va pasando, y te va pasando, y va pasando, y te va, o sea, te vas integrando en un mundo que no conoces. Porque el que conocías era así chiquitito, pero aquel era enorme, ¿no? Te vas integrando en todo eso hasta que te llega el final, ¿no? Y regresas a Tenerife, regresas ya con un título, ¿no? Regresas ya con un título y aquí te encuentras con que tienes que empezar a trabajar. Y yo, sin decir nada a nadie, me presenté en Electro Vilar. Y Electro Vilar, al ver mi documentación, dijo, contratado. Y me mandaron a una obra que se estaba haciendo en la calle Suárez Guerra, que hoy es un edificio, que está allí, ¿no? Que en el bajo tiene una empresa y todo eso. Y yo llegué allí como persona que sabe del tema. ¿Sí? Como persona que sabe del tema. Y cuando yo llegué allí y en aquella mesa de delineante estaba el plano de la habitación, no de la habitación, de todas las habitaciones, porque tú tenías que hacer un completo de todo el edificio. Y yo empecé, no, porque yo como delineante soy un asco. Si hago una raya sale torcida. Pero como aquello ya estaba hecho y solamente tenía nada más que ir poniendo puntos donde había que colocar el tubo Berman para que pasara el cable, y luego donde van los enchufes, donde van interruptores, donde van pues los 2 interruptores que marcan donde va la cama de matrimonio, ¿no? Y donde van pues las lámparas de sobremesa y todo eso, yo empecé a poner puntos. Y el señor que estaba al lado mío, que era un señor que podría tener en aquel momento, pues no sé, 30 y tantos, 40 años, me dijo, mira, deja eso, porque lo que estás haciendo es mucho, mucho gasto. Esto se resuelve mucho más fácil, con menos cable, menos enchufe, menos... Y entonces entendí que lo que había estudiado en la universidad era importante, pero que habían personas que no habían estudiado, pero que conocían del asunto, que me daban 5 millones de vueltas, ¿no? 5 millones de vueltas. Y entonces yo, que reconocí para mí mismo que tenía que aprender, me fui a Electro Vilar y pedí la baja. Sí, me marché. Y mi padre, que tenía amistad con don Juan Díaz, que era el gerente de Grundy, me dijo, vete a Grundy, que en Grundy vas a tener trabajo. Y fui a Grundy. Y don Juan Díaz me dijo, venga, aquí está el taller en la calle Teobaldo Power. ¿Sí? Y ahí estaba el taller. Ahí estaba otro Juan,
que era el encargado de la puerta, que era andaluz. Estaba el padre y el hijo, Julián, que eran los encargados de los transportes de Grundy, que había una furgoneta Volkswagen que ponía Grundy por fuera. Y dentro, pues había un técnico, pero un técnico, que había estado en Alemania, en la casa Grundy, Ildefonso Altamirano. Genial. Y un chicharrero que se hizo amigo mío a la primera de cambio, Pepe Medina, el cual le estoy súper agradecido porque con Pepe Medina, cuando llegó el tener que montar las antenas de televisión, que se eliminaban las parabólicas que se ponían encima del televisor, con él montamos el 99% de las antenas que en ese momento se montaron en Santa Cruz. Y yo, que siempre lo he dicho, padezco de vértigo, subí a aquellos edificios que tenían un patio allá abajo, y cuando yo miraba para allá abajo, no veas cómo se me ponía el cuerpo, ¿no? Pero yo le echaba. Y él me decía, mira, la antena la colocamos aquí y ahora hay que poner los vientos y hay que amarrarlos allí. Y algún viento había que ponerlo en el borde del patio, arriba, taladrar, meter el enganche y allí sujetar la tira que soportara los vientos soportara la antena de los vientos, ¿no? Y recuerdo que no sé si fue la última que montamos, fue en la casa de Palazón, en Los Lavaderos, que daba esquina con la Rambla y enfrente del Hotel Mensei. Creo que ahí fue una de las últimas que montamos. Sí. Que fue el momento en que llegó un señor de la península, ¿no? Y me dijo, chaval, vete al bar y tráeme un café con leche y un sándwich de jamón y queso. Yo aquello, hablando mal y pronto, me tocó los boliches, ¿no? Y le dije, mira, tú no tienes pies y manos, pues vete tú a buscarlo, ¿sabes? Y me dijo, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Digo, sí, así va a ser. Godo de mierda. Así fue el asunto. Cogí y me dijo don Juan, el de la puerta, me dijo, ¿pero a dónde vas? Digo, me voy para mi casa, encantado de haberle conocido, es usted una persona maravillosa, por aquí ya no vuelvo más. Y me vine a mi casa. Y mi padre, coincidió que yo llegué y estaba mi padre, y mi padre me dijo, ¿qué haces aquí a esta hora? Y le dije lo que había pasado. Y en el momento que le estaba contando lo que había pasado, llegó don Juan Díaz, el gerente. Llegó aquí y me dijo, pero Paquito, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué te vas? No hagas caso a esas cosas. Pasa de ese hombre y vente a trabajar. Y le dije, mire, yo soy una persona de palabra. A ver. Y cuando he dicho me voy, me voy. Punto. Y don Juan, pero ¿cómo va a ser eso, hombre? ¿Cómo va a ser eso? Si tú tienes, no sé, tú tienes posibilidades de ser un gran técnico. Si me lo ha dicho Altamirano, que tú puedes ser un gran técnico. Si estás reparando ya, estás yendo a los bazares a reparar el magnetofón, a reparar la radiogramola, el televisor. Digo, sí, pero eso lo voy a hacer yo aquí en mi casa. Y aquí, en esta habitación del fondo, que ahora es un cuarto de baño, y donde está la lavadora y una cama litera, ahí monté yo una estantería. Y aquí puse en la ventana un anuncio
de que yo reparo televisores, radiogramolas, magnetofones, y la gente del barrio empezó a llamarme. Y yo iba a las casas de las personas a arreglarles los televisores, no de Grundy solo, sino de otras marcas. Y como yo sabía que en esa época los televisores eran de lámparas, no eran de chips como son ahora, ¿no? Pues yo sabía que la PCL 85 era la lámpara que fastidiaba la retransmisión. Era la que no se podía ver la televisión porque la retransmisión no entraba. Bien. Yo me iba a Radio Álvarez, que estaba por encima de donde estaba, digamos, la calle, no me acuerdo el nombre, por encima, la calle San Lucas, en la calle San Lucas, estaba Radio Álvarez. Y allí, pues yo iba y compraba la lámpara PCL 85 y algunas resistencias, porque a veces las resistencias se quemaban y había que soldarlas, ¿no? Yo tenía mi soldador, tenía mis herramientas, no tenía problema. Y en una de esas tiendas fue donde yo conocí a Yayi Rodríguez Alberto, jovencita. Y yo jovencito, claro, jovencito los dos. Sí. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo, pues la cuestión de los televisores fue cambiando, fue tal, una cosa, la otra. Y un día me encontré con Paco el Torero, que vive aquí en la calle vivía aquí en la calle San Francisco, no sé ahora qué será de él, que era un enamorado de los toros. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y yo le dije, no sé, porque yo, tú sabes que a lo que me dedico, ¿no? Dice, no, pero tú eres una persona que sabes de números y de tal. Mira, vente para acá. Y me llevó a la calle San José a una empresa que se llamaba Contractor. Y esa empresa Contractor era la que canalizaba el agua desde el Teide a Santa Cruz. Y tenía, digamos, un centro en el camino de San Lázaro, en la laguna, yendo para los rodeos. Y allí me encontré con un señor que era toda amabilidad, todo, bueno, era tremendo, ¿no? Tremendo. Y allí pues era donde se guardaba la maquinaria y yo tenía que hacer la contabilidad de los trabajadores para pagarles semanalmente. Nunca tuve ni el más mínimo problema con ellos, jamás. Siempre cobraron lo que tenían que cobrar. Y un día, digamos que la persona importante de la canalización me dijo, mira, tengo mi hermano que va a trabajar aquí, pero ten cuidado con él porque mi hermano es una persona que no es muy de fiar. Y yo, bueno, yo como era una persona, digamos, que ya había vivido tantas cosas, ni le hice caso al tema. De hecho, lo conozco a su hermano y su hermano conmigo se lleva, pero vamos, espléndidamente. Bueno, yo estaba seguro que si alguien se metía conmigo, él salía a defenderme, porque además era un armario. Y claro, a él le iba, yo ya estaba casado y ya tenía mi hija, ¿no? Y él tenía a mi hija Penélope, sí. Y él, no, él era un hombre muy soltero, mujeriego, ¿no? Golfera y tal. Y un día me llevó a un club que está en la Cuesta, ¿no? Donde aquello era como una luz tenue, apagada, ¿no? Con digamos, unos colgantes, ¿no? O sea, unas varillas así, colgantes, ¿no? Que cuando tú entras en ruf, y nada más entrar,
me vi allí con 7, 8 mujeres que se dedicaban a lo que se dedicaban, ¿no? Y una de ellas se acercó a mí, me tiró mano y me dijo, oh, qué gran paquete tienes, me dijo. Yo le dije, mira, yo vengo con un amigo, no vengo a nada, vengo con un amigo, aparte de que yo estoy casado y yo no voy a hacer absolutamente nada. Y ella me dijo, no, nada, no te preocupes, te respeto totalmente. Pero él se lió allí dentro. Y yo con él, yo tenía en aquella época, tenía ya el Fiat 125 especial, tenía ya. Y yo no sé si de lo que tomé me cayó horrible, que estando dentro allí en San Benito, me dio como un medio de chuchón. Y se lo dije a esta persona que me da pena no acordarme de su nombre, y él en su coche me llevó a la residencia sanitaria. Y a partir de entonces me pusieron un tratamiento para una situación, porque incluso el médico me dijo, tú te drogas, porque esto es un efecto de droga. Por eso no sé si es que ese día, cuando fui con este hombre, dentro de lo que yo tomé, que era un refresco, porque yo no tomaba alcohol, me metió algunos polvos o yo qué sé. El caso es que estuve, pero bastante tiempo. No fue un día ni dos, sino estuve bastante tiempo padeciendo del sistema nervioso, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Pero como tenía que trabajar, pues muchas veces iba conduciendo e iba un poco en el aire. Y tenía conmigo a un compañero de trabajo que iba conmigo, creo que se llamaba Olegario. Yo ya digo que estoy sacando cosas de la memoria, ¿no? Que se llamaba Olegario. Y con él nos íbamos a Los Hilos, nos íbamos a Buenavista, a Garachico, a Icó, a hacer mediciones de muebles de cocina, porque yo ya me había ido de contractor y había entrado a trabajar en Comusa, Comercial Mundo S.A., a través de don Amaro Arbelo, que le dijo a mi padre, era amigo de mi padre, que es el señor que dije yo, que murió con 104 años, el año pasado creo que fue, cuando murió con 104 años, ¿no? Y ese hombre, que era amigo de mi padre, pues le ofrecieron un trabajo en feria, sociedad anónima, porque él dependía de don Bruno González de Chávez, que era el que tenía toda la zapatillera, la bomba, creación, todo eso, ¿no? Lo tenía. Era quien llevaba el tema. Y entonces me dijo, mira, yo me voy a trabajar a feria y entonces tú te vas a hacer cargo de la empresa. Y entonces yo lo primero que hice fue llamar a mi amigo fallecido ya, no a mi hijo, mi hermano, la persona que más he querido como persona al lado mío, ¿no? Con Antonio Ramallo. Y con Juan Antonio Ramallo, pues estaba trabajando en la oficina, que previamente, que no lo conté, me había él metido a trabajar en la oficina. Pero como don Amaro Arbelo me había ofrecido a través de mi padre el asunto de trabajar en Comusa, dejé la oficina y me fui allí. Y después yo hice lo propio con Ramallo, trayéndomelo conmigo. Y allí duramos con don Bruno González de Chávez un montón de tiempo. Pero claro, don Bruno González de Chávez tiene un hijo que también se llama Bruno y que un día pues vino a sustituirme como director de la empresa. Y luego, pues de repente, tanto a Ramallo como a mí, pues nos despide. Y entonces yo le dije, bueno, ¿me despides? Bien. ¿Qué liquidación me vas a dar? Y me dio una liquidación
que no tenía nada que ver con los años que yo llevaba trabajando en la empresa, ¿no? Y lo denunciamos a Magistratura de Trabajo, sin él saber que me había firmado una carta con lo que me pagaba de verdad. Y por eso, con la ayuda de Alberto, no me acuerdo de su apellido, que era laboralista, abogado laboralista, ganamos el juicio. Pero luego, Ramallo y yo, pues nos dedicamos a lo que nos gustaba, que era la música. Y entonces entramos a colaborar con Música Canaria. Y empezamos a vender pianos, armónicas, violines, contrabajos, baterías, lo que fuera, ¿no? Con la anécdota que ya les conté una vez, y es que Ramallo era un superclase, ¿no? Era algo increíble, ¿no? Una persona increíble, le metía el diente a todo. Fue el que montó los supermercados aquí en Tenerife, los montó él. Montó incluso en la Plaza Irineo González, montó una tienda allí, que eso era una joya, ¿no? Que hoy no existe, no sé por qué, porque todas las joyas se las cargan, ¿no? Y entonces fue cuando metió un piano que no cabía por la escalera, lo metió por la ventana en un segundo piso, por una ventana estrecha, y era un piano de cola. Pero no le dio ni un arañazo al piano, intacto. Yo digo, ¿cómo hizo esto? Esto es un milagro del cielo. Esto es un milagro del cielo. Luego a él, siendo una persona que valía un quintal, lo llamó Estanterías Villa a trabajar, y entonces el contacto que teníamos lo perdimos bastante, ¿no? Porque él fue el que sacó adelante al grupo Ideas como Fire Explosion, ¿no? Con el fallecido Cecilio del Castillo, ¿no? Con Paco Denis, con toda esta gente, ¿no? Sacó a Fire Explosion adelante. Y yo me fui al periódico La Tarde. Y en el periódico La Tarde, los que estaban en el mostrador eran Isidoro, que era el contable del asunto, y Carlos Serrano, una persona estupenda, ¿no? Estupenda. Y como músico, buenísimo, ¿no? Tenía el grupo Imada, que después se convirtió en el Capitán Nemo, con Antonio Ariza, Toño Bencomo y Pepe a la batería, ¿no? Bien, pues dice, no, sube a la primera planta y habla con el señor Borges. Yo subí, hablé con el señor Borges y me dijo, mira, lo que me has traído es perfecto, pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Escribe tú los comentarios, los traes y te los publicamos. Y así empezó mi labor en el periódico La Tarde, en el periodismo, ¿no? Yo dije, bueno, como ya había contado, cuando yo dejé de ir al instituto y mi madre fue allí y le dijo a la profesora Adela de gramática que yo era una persona que sabía escribir bien y que no tenía problemas en ese sentido, que yo, vamos, que si yo hubiera seguido yendo al instituto hubiera sacado una carrera y me hubiera dedicado a las letras, ¿no? Porque dice que yo valía para eso, ¿no? Y claro, yo empecé a escribir allí, a escribir, y me dieron páginas y páginas, hasta que llegó el estropicio en el periódico La Tarde, producido por poner unas vallas que se criticaron, ¿no? Y entonces la agencia publicitaria dejó de darle la comida al periódico, y el periódico, con los señores Zurita, tuvo que cerrar, aunque tuve la suerte, la gran suerte, de tener de jefe en un momento determinado, aparte de Oscar Zurita, a Gilberto Alemán, que en la gloria esté. Gilberto Alemán, uno de los grandes historiadores de la isla, ¿no? De Tenerife. Gilberto Alemán era increíble, ¿no? Aparte de que siempre estaba, te sacaba algo, era un humorista, pero serio, era como el humor inglés, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo hacía algunos escritos en plan humorístico, se los pasaba
Y a veces me decía, pues está muy bien, como a veces me decía, esto no vale un pimiento, ¿no? Y claro, cualquiera le discutía a un personaje de este calibre, ¿no? Tremendo. Total, que aquello del periódico de la tarde se fue al garete, pero el periódico El Día, pues, aceptó que yo trabajara allí, con Carmelo y Martín Rivero, y con el todopoderoso Enrique Martín Brown, que ya Enrique Martín Brown, pues, había participado en el Festival del Atlántico. Sí. El Festival del Atlántico, que desde aquí le mando un mensaje de mucho cariño a Gloria Pérez, la hija de José Luis Pérez Velázquez, ¿no? Que fue el auténtico organizador del Festival del Atlántico y que nunca veo yo que le den importancia al asunto. Aparte del Festival del Atlántico se lo cargaron los políticos cuando era lo más universal que tenía Canarias, ¿no? De donde salió un Giorgio Moroder, por ejemplo. Increíble. Donde vino Gilbert O'Sullivan. Es decir, tremendo que se hayan cargado en el Puerto de la Cruz lo más importante que tenían, ¿no? En el Parque San Francisco. Pero bueno, digamos que a partir de ahí es cuando yo me dedico de lleno, totalmente de lleno, a la música, causando con ello problemas con mi esposa, con ahora mi ex esposa, porque no le dedicaba el tiempo necesario a la familia, porque dedicarte a la música es un mundo liberal, es un mundo totalmente diferente al mundo de un administrativo, un contable, un fontanero, un albañil, ¿no? El mundo de la música, hoy estás aquí, mañana allá, mañana viajas, vas a la península, vienes, te vas al extranjero, vuelves. Es decir, tienes una vida no de matrimonio, tienes una vida al aire. Y eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que me pasó. Y claro, el mundo de la música tiene también los altibajos, ¿no? Y es que unas veces ganas dinero y otras veces pierdes dinero. Y cuando tienes una familia, eso se nota. Cuando ganas dinero se nota y cuando pierdes dinero se nota más todavía. Y gracias a que mi ex, eso es una manita, sigue siendo una manita, ¿no? Y hacía unos trabajos de edredones y de cortinas y de tal. E intentamos pues montar una empresa con el nombre de mi hija y de su hija, Penélope, y empezamos a trabajar. Pero ¿qué suele pasar cuando trabajas a nivel familiar? Que empiezan los problemas. Mi cuñado se compró un cochazo de estos enormes, siempre le ha gustado las cosas enormes, y yo me compré el Fiat 125 especial. Y claro, que si esto, que si lo otro, incluso una vez le salvé, creo que incluso hasta de poder morir, porque estaba con el taladro en el sur de la isla en un apartamento, taladrando, se resbaló en la bañera y se vino para atrás con el taladro en la mano y se vino con la cabeza al borde de la bañera. Lo que pasa que yo actué rápidamente, me puse allí y la cabeza, ¡pa!, dio en mis manos. Porque si da en el borde de aquello se parte la cabeza. Siempre me acuerdo de eso como anécdota, ¿no? Y luego pues siguió transcurriendo el asunto, me metí demasiado dentro del rock, un grupo, otro grupo, aquello, lo otro, y ya todo eso lo conocen ustedes, ¿no? Lo conocen bien, hasta llegar al momento de decir fuera y meterme en el mundo infantil gracias a mi hermano Agustín Dorta Umpierres, ¿no? Que me dijo, pues mira, hay dos chicas que son hijas de una cocinera, de la cocinera, que me enteré el otro día que había fallecido, que la gloria esté, que era pues la madre de Raquel y Cristina, que fue con el que monté el dúo Scrabble
y estando colaborando con Germán Reyes, él era técnico de MOVA y tenía la empresa de Euroluz, una sucursal de Euroluz Barcelona, pues allí estuve también colaborando, ¿no? Y en el mostrador un día empecé con las manos, porque siempre, desde que estuve con los camisas negras, ¿no? Monté los camisas negras y después nunca toqué con ellos, ¿no? Porque me mandaron para Sevilla, ¿no? Y entonces empecé a tocar así sobre el mostrador y me surgió una letra. E hice la canción El Cocodrilo, que era una canción totalmente pachanguera. Es una canción totalmente pachanguera, que fue lo que me surgió, siendo yo un rockero. Pero me surgió aquella canción y yo se la llevé a estas chicas que me recomendó mi hermano y monté esa canción con ella. Y entonces, como en el O'Clock, Jesús Beltrán y José Antonio, yo les dije, ¿por qué no organizamos un concurso de grupos de rock y les damos posibilidad a la gente nueva de salir? Y ahí fue donde yo conocí al grupo Swing, donde estaba Javier Parada, Paqui Armas, Juan y Juan Mesa, que hoy Juan Mesa, para el que no lo sepa, porque aquí en Cultura se sabe muy poco, Juan Mesa es el cantante de La Gomera más internacional que tenemos en Canarias. Actúa en el extranjero a cada momento y con músicos extranjeros, no solo canarios, sino músicos extranjeros, y domina las chácaras de una manera excepcional, ¿no? Bueno, y entonces, digamos que después de este recorrido personal que he hecho, no, me refiero al programa de ayer, donde habían, pues, habían, y lo tengo que buscar aquí, lo tengo que buscar, a ver si me aparece, no, porque son muchas las hojas que tengo aquí, y lógicamente no es cuestión fácil de encontrarlos, pero porque hay muchos escritos, ¿no? Y yo, pues, debo de buscar, ¿no? A ver si me aparece. Porque si no aparece, no lo puedo decir. Porque no tengo memoria para tanto nombre, ¿no? Y tanta gente canaria, ¿no? Con nombres de nuestros aborígenes, los cuales, pues miren, aquí está, aquí aparecen. Y entonces, pues nombré a Dargoma, Agonei, Bartolo, Bencomo, Ventor, Chedai, Dorama, Goumet, Huayacén, Iduorem, acabado en M, Iduorem, Imovach, Iriome, Madai, Nauset, Setidón, sí, me parece que es Setidón, Tinguaro, Serach, Yeray, en mujeres Bencharas, o algo así, Bencharas, Madai, Nivaria, también Iriome en mujer, Yeray también en mujer, y después esos nombres que quedaron, como era que había Jonai, Airam, en La Palma dice que muchísimo, Ayose, como Ayose Pérez, ¿no? El internacional español de fútbol de la selección española y que está metiendo, creo que lleva ya 6 goles con el Villarreal. Nauset, Llurena, en chica, ¿no? Gara,
Naira y Daira, como la que participó en Operación Triunfo y que fue durante un pequeño tiempo alumna mía, y Guasimara, que es la chica que yo conocí en el Parque La Granja y me llamó muchísimo la atención. Iba a buscar a su hija y entonces Rosendo Alcolea Cruz me hizo, digamos, una síntesis de esta chica que a mí me llamó mucho la atención, como que fue que se ató no sé dónde, en Cuna del Alma, para que no siguieran construyendo la Cuna del Alma, ¿no? Y además pues que participaba en la huelga de hambre en La Laguna cuando el 20A, todo eso, ¿no? Y yo pues le he dicho ya varias veces a Rosendo que a ver si por favor, si hay alguna manera de que la traiga aquí y hacer un programa con ella para que ella nos cuente toda su sapiencia dentro del mundo aborigen y del mundo canario actual, ¿no? Y me imagino pues la cantidad de amistades tanto masculinas como femeninas que tendrá, que podrían pasar por este programa Pureta Today y darnos unas lecciones tremendas como las que da Chacho Bausou, ¿no? Y da el propio Rosendo Alcolea. Y uno de los nombres que no he encontrado dentro de ahí ha sido el de Sebensui, porque no sé si Sebensui es un nombre auténticamente canario, tendría que mirarlo, y también, ¿no? Y también, pues, digo yo, que si no es netamente canario, sería un nombre parecido que los colonizadores, pues, le dieron un giro, no sé. La cuestión es que ustedes saben perfectamente que cuando llegaron los colonizadores, a todos los esclavos, ¿no? Todos los guanches esclavos, pues les iban cambiando el nombre y poniéndole unos apellidos, ¿no? Era como cuando yo les conté que yo salía, tuve de novia, ¿no? Una chica que trabajaba de sirvienta, con la que iba a bailar al círculo mercantil, cuando me podía colar porque ella entraba, pero a mí, si me pedían el carnet de identidad, pues ya me contarán, ¿no? Entonces yo cuando me podía colar, pues bueno, pues bailaba con ella y tal. Pero luego yo la iba a buscar los jueves, porque los jueves eran los días de las criadas, ¿no? Así se llamaba el asunto. Y entonces nos sentábamos en un banco del parque y yo la veía con la cara compungida, ¿no? Y entonces ella me contaba que tanto el patrón poderoso como su hijo, hijo del poderoso, abusaban de ella. Y ella no podía decir nada porque era lo que ganaba una parte del sustento de su familia en el pueblo donde residía, donde nació y residía su familia. Es decir que todas estas cosas de vivencias, ¿no? De vivencias, pues lógicamente quedan impregnadas en la persona, que cuando no pierde la memoria, que es mi caso, ¿no? Que la tengo la memoria presente, pues recuerdo las cosas como si estuvieran sucediendo ahora, ¿no? Y claro, cuando yo leí a esta TikToker, ¿no? Cuando leí a esta TikToker y veo que pone el apellido Dorta, lo pone como portugués, yo inmediatamente me levanté, ¿no? Inmediatamente me levanté y cogí y le mostré a ustedes ayer el libro de los Dorta, ¿sí? Y el libro de los Dorta, que ella decía que el apellido que más sonaba en el mundo era el apellido Canario. Yo creo que en eso no tiene mucha razón. Canario no es que fuera un apellido, sino que a todos los que íbamos de Canarias en la península nunca te llamaban por tu nombre, te llamaban por Canario.
no es que tuviera la palabra canario incluida dentro de tu acta de nacimiento, ¿no? Sino que la gente, como eras de Canarias, te llamaban canario. Que no pasaba lo mismo con el señor que venía de Vascongadas, tú no decías vasco, tú lo llamabas Cebrián, o lo llamabas, no sé, letona, o gallo lequerica, ¿no? Si era catalán, pues ya lo mismo, ¿no? Y vasco, esto extremeño, andaluz, no decía, ¿no? Pero el canario sí, el canario siempre lo han llamado canario, en todos lados. Es raro que te dijeran, salvo en la lista, cuando te pasaban lista, en el colegio, en la universidad, que te decían, Francisco de Horta Unpierre, presente. Era cuando únicamente te llamaban así, porque de resto nadie te decía ni Paqui, ni Paco, ni Paquirrín, ni Paco Dorta, ni Unpierre, no. Eso se dejaba para aquí, para nuestra tierra. Pero allí eras canario. Y claro, esta señora pone que es el apellido que más se nombra. Y luego, sobre los Dorta, dice que venimos de Portugal. Y aquí el libro que habla de la familia de los Dorta dice que procedemos de Italia, del lago de apóstrofe Horta, del lago de Horta, que de Italia gente fuera a Portugal, eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa, y que después de Portugal dieran un salto a Icó de los Vinos, también es otra cosa. También es otra cosa. Puede haber un salto de canguro, ¿no? De Italia a Portugal y de Portugal a Canarias, ¿no? Especialmente a Icó de los Vinos, que es donde llegó mi bisabuelo, ¿no? Llegó mi bisabuelo y luego mi abuelo. Bueno, de mi bisabuelo no sé cuántos hijos tuvo, pero uno de sus hijos, que es mi abuelo, tuvo 26 hijos. Ya a todos les dio el apellido Dorta. Y luego, como llegó la época del hambre, pues el hijo mayor que tuvo, Antonio, José Antonio, marchó a Cuba. Y en Cuba se casó con una cubana. Y tuvo 2 hijos que son mis primos hermanos que viven. Sonia Dorta Machado y José Antonio Dorta Machado. Sonia sigue residiendo en Cuba con su esposo. No sé si su hija estará ahora con ella allí, ¿no? Porque ella la hija emigró a Estados Unidos, pero no sé si regresó. Y mi otro primo que está en Barcelona trabajando en una empresa. Y luego el resto de los Dortas, que no son Dortas de primer apellido, sino Dorta de segundo, pues prácticamente mi relación con ellos es nula, prácticamente. Alguna vez que te tropiezas por allí, y yo con los únicos que me relaciono Dorta son con ellos. Y el otro apellido, que es Unpierre, que procede de Dumpierres con D, antes de la U, la D, procede de Francia, porque mi tío, el fallecido militar, es jefe de olla fría, pues él estuvo en Francia y vio el blasón de los Dumpierre. Y entonces, cuando los franceses se posicionaron en Fuerteventura y Lanzarote, que casi fue un reinado, ahí empezaron a emerger los apellidos como Bettencourt. ¿Sí? Bettencourt es un apellido francés.
como el apellido de mi amigo Chacho, Bausou, también es francés. Pues el Umpierre le pasó lo mismo. Lo que pasa es que habían antes un analfabetismo a tope, y claro, si a un señor le dicen mi apellido es Dumpierre y el escribidor entiende Umpierre, le quita la D y lo deja en Umpierre. Y así siguió circulando y nos quedamos en Umpierre algunos. Y otros están como Dumpierre. Y otros han llegado a Gutiérrez, con G de garganta. Gutiérrez, Dumpierre, Umpierre. Así es como ha funcionado el asunto. Así es como ha funcionado el asunto. Y claro, recordar ahora de lo que ayer yo empecé a comentar a partir de donde se corta la grabación, para mí ahora es un imposible acordarme, ¿no? Porque ya digo que yo, como están viendo, doy informaciones de cosas mías, luego doy informaciones de cosas que veo, y entonces, dentro de lo que he visto hoy, como les dije, el Club Deportivo Tenerife ya está bajo mínimos, ¿no? O sea, ya es que ya no puede haber más, porque una chica que era la que llevaba la Secretaría General, creo que de nombre Alba Aula o algo así, ha desaparecido también, con lo cual ya, pues el tema de las acciones cada vez van decreciendo del señor Garrido, ¿no? Y esto va tornándose. Y entonces yo, como simple aficionado, no aficionado del estadio, porque al estadio no voy. La última vez que fui a ver a la selección femenina española de fútbol. O cuando hubo la manifestación contra Garrido, que fui allí con el móvil, pero no entré sino desde la calle, ¿no? Y siendo una persona que ama al club, ¿no? De hecho tengo mi bufanda allá arriba puesta, ¿no? Tengo la bufanda puesta clavada en la pared, y sigo los partidos a veces radiados, como este que en Castellón, que pensé que se podía hacer algo, ¿no? Aunque me quedé un poco traspuesto, y luego ya escuché a Pepe Mel hablando de que se había perdido 2-1, ¿no? Yo lo que he recomendado es a este amigo mío, porque es amigo mío, no puedo decirlo de otra manera, no sé si él lo será mío, pero lo hemos sido, porque yo pues colaboré con él en muchas cosas en el Sausal, muchos festivales, muchos eventos, y yo lo único que le recomiendo es que dimita y monte unas nuevas elecciones, o coja el teléfono y llame a Pierre, a Barrio, a David Amaral, a Martín Marrero, a Masiño, a Cristo, a Quique Medina, incluso a gente de altura de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? A gente que sabe de fútbol, que sabe de los jugadores que se mueven en la cantera, y que haga presidente a uno de estas personas que saben de esto muchísimo, y que de secretario técnico esté una persona de este calibre, ¿no? Que sepa qué jugadores son los que hay en Canarias que se pueden tener en el primer equipo. Porque claro, Pepe Mel está en plan investigación, a ver si prueba con este, prueba con el otro y prueba con el más allá, a ver si logra dar con el asunto, que es bastante difícil, aunque ahora tiene dos posibilidades. Tiene, creo que es el Cartagena y el Zaragoza. Tiene dos posibilidades de coger 8 puntos, pero tiene que tener, digamos, no sé, a ese mediocampista que no sé de dónde lo va a sacar para que le dé el juego que él quiere, para que los puntas puedan meter goles, claro.
les den facilidades para meter goles. Pero claro, yo no sé el pensamiento, y no puedo entrar en el pensamiento del señor Paulino Rivero, ¿no? Y si él quiere seguir ahí en la poltrona, no sé. No sé. Lo que sí he dicho, y creo que Chacho Bausou está de acuerdo conmigo, es que el señor Concepción, antes de haber vendido las acciones al señor Garrido, tenía que haberse informado quién era el señor Garrido, los antecedentes que ya traía, ¿no? Y entonces, en vez de haberle vendido las acciones a este señor que está organizando todo este estropicio y que vendió a Corredera, que era el único centrocampista que a Mel le hubiera venido del 10, pues lo que hizo fue venderlo, ¿no? Lo vendió a un equipo ruso. Y luego un 10% a un británico, y luego surge un señor de administración que también tiene que ver algo en el asunto, un tal Poza o algo así, y ahora con la marcha de la secretaria y tal. Es decir, que así no se puede funcionar, así es muy difícil, eso es un imposible. Pero bueno, ya se verá lo que hay, ¿no? Todavía queda mucha liga por delante, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Y luego hay más cosas, ¿no? Hay más cosas como, yo no sé si es que lo llegué a comentar, pero voy a aprovechar para nombrar a Rosa Dávila. Yo no la tengo cogida con ella, en absoluto. Ella se declara nacionalista como Bermúdez, ¿no? Es un nacionalismo que yo, canario, que no entiendo, ¿no? Porque el nacionalista debe ser aquella persona, ¿no? Debe ser aquella persona que ayude al canario, ¿no? Que le dé vida al canario, y no que esté trayendo gente de fuera, como si... Y luego que atienda lo histórico, ¿no? Ahí tenemos el Teatro Gaudé, ¿no? Para poderse lucir usted, señora Rosa Dávila. Si usted rehabilita el Teatro Gaudé, se hace famosa. Se lo digo. Se gana muchos votos, porque la gente mayor se lo va a agradecer. Y la gente del arte también se lo va a agradecer, porque tendrá un sitio para teatro, para cine, para música, para danza, para fotografía, exposiciones, charlas. La gente mayor puede jugar al dominó, puede jugar al parché, no sé. Claro. Y la otra cosa que iba al señor Bermúdez, ¿no? Es que es una persona que, llamándose nacionalista canario, como la señora Rosa Dávila, ¿no? Coge y se pasa por el membrillo a la Asociación de Vecinos El Perenquén, cuando le dijeron claramente: oiga, no construya usted un parque infantil en la plaza de la iglesia El Pilar, no construya eso, vamos a dejarlo, vamos a hacerlo de manera que las personas adultas del centro, que viven en el centro, tengan un lugar donde encontrarse, hablar entre ellos, de lo que quieran, ¿no? Y que tengan pues unos juegos a nivel de sus edades. Y eso también le valoraría a usted. Pero claro, ¿qué es lo que le ha pasado? Le ha pasado, ¿no? Que se está usted enfrentando a una serie de gente que podría votarle, ¿no? Claro, si usted les hiciera caso, ¿no? Pero es que no les hace caso, porque ahí está la maquinaria. No les hace caso. Y luego la noticia de hoy es una noticia que le pone a usted el cuerpo en tensión. Sí. Porque resulta que ahora, de buenas a primeras, en el parque Viera y Clavijo encuentran un aljibe en el fondo.
Lo cual quiere decir que Santa Cruz es una ciudad que se construyó en su momento sin plano, sin orden, sin concierto, ¿no? Sin alineación, y lo que hay debajo pues apenas se conoce. Ya Ratatouille descubrió pues los túneles que habían en el edificio masón. Luego en la laguna ha vuelto a descubrir otra serie de túneles que no ha podido seguir pasando porque tienen que ir de uno en uno y hay una roca que les impide pasar y no sé qué. Y luego pues claro, el mal olor, aunque el sitio no sea, digamos, un túnel para transmisión de aguas fecales ni nada de eso, sino un túnel para personas, lógicamente las lluvias se penetran y forman charcos y forman riachuelos allí, ¿no? Es normal. Y entonces, pues mire, yo recuerdo que cuando esta casa donde estoy ahora, el maestro Alejandro, que era uno de los constructores de aquella época más famosos que habían, era de Valle Seco. El maestro Alejandro empezó en el patio a excavar y no acababa. Más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo. Y digo, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? Y es que Santa Cruz está montada sobre un barranco enorme, de lado a lado. Estamos montados la ciudad sobre un barranco, por donde debajo del todo transcurre el agua. Y claro, el maestro Alejandro se vio precisado a que todo lo que había hecho, volverlo a rellenar y solamente poner los conductos que llevaran pues las aguas fecales y el agua de beber, ¿no? Llevarla por encima de todo eso. Pero lo que está debajo del todo, eso sigue estando ahí. Esta casa está encima de un barranco. La calle San Martín está encima de un barranco. La calle Santiago, San Miguel, San Antonio. Bueno, ya saben ustedes que han cambiado nombres como Barranquillo, ¿no? Porque era Barranquillo. Y le pusieron Imeldo Cerí. Pues por eso, precisamente. Por eso que estoy diciendo. ¿Por qué se inundaba Galerías Preciados y tenían que ir los bomberos a cada momento? Pues porque la calle El Pilar, ¿qué era? Bajaban las aguas por la calle El Pilar. Era un barranco, bajando por ahí para abajo. Cogía la calle El Tigre, la Plaza del Príncipe, hasta llegar al mar. ¿Sí? Usted va al mercado de Nuestra Señora de África y empieza a taladrar para abajo y no vea la altura que tiene eso. Como la altura que tiene el parque no, la plaza de la laguna, ¿no? Y empieza usted a bajar y no sabe dónde termina aquello, ¿no? No sé si llega a Santa Cruz. De la altura que tiene la Plaza del Cristo, ¿no? De la laguna. Es decir, que todo se ha montado en plan ir taponando todo lo que es el hueco, taponarlo, y encima de lo taponado poner una base y sobre esa base construir. Ya no sé el tema de los rascacielos, de los 3 rascacielos, de esas casas de 6, 8, 10 pisos, pues no sé cómo se han hecho, pero realmente cuando empezaron en la avenida 3 de Mayo a hacer el trabajo, empezaron a encontrar túneles, ¿no? Vías que tuvieron que taponar, que podían haberlas investigado, más que taponado. Porque ya sabiendo cómo van las obras aquí, que no sé cuándo se acabarán, y encima se propone, ¿no? Esta señora Rosa Dávila y el señor Carlos Tarife, ¿no? Que son personas muy imaginativas,
y muy modernas, ¿no? ¿No? Que el teleférico, que ya no se habla del teleférico, ahora es el mundo del motor, en los alisios por encima de Añaza, y llevar incluso allí pues un pabellón. Y usted me quiere decir a mí, la gente del carnaval antigua y la gente de hoy de fiesta de disfraces, si ya les costó ir de la Plaza de España, donde montaron la porquería de charca esa, al centro, ¿no? Si ya les cuesta ir allí, ¿se imaginan ustedes lo que les costaría ir ya no del recinto ferial, ¿no? Sino de ir allá, a Ñaza? ¿Ustedes se imaginan eso? Todavía más lejos todavía. ¿Qué le hacemos? Bueno, mire, ya hoy queda un poquito aclarado el asunto y, bueno, como ya ha transcurrido bastante tiempo, son las 12 menos 5 de la mañana, creo que a lo mejor esta tarde vuelvo a hacer otro Pureta Today, porque esta tarde ha quedado, si puede venir Sebensui, y hablaría un poco del tema de Sebensui, ¿no? Incluso lo buscaré, y lo que había prometido de Rusiana, poner la fotografía, la pondré ahora, de esta chica ucraniana que se considera tinerfeña canaria, a la cual le aplaudo por eso. Lo que pasa es que buscarla cantando, pues no la he escuchado, ¿no? No puedo decir si me gusta, si no me gusta, si no puedo dar una opinión, aunque ella dice que hace pop rock. Y basta con que diga que hace pop rock para que ya por lo menos tenga, digamos, el empuje para que yo pueda escucharla. Porque si me dice que hace ranchera o hace una música que no tiene que ver conmigo, incluso a lo mejor si hiciera bolero, la escucharía. Sí. El bolero sí lo escucharía. Por ejemplo, me encanta Roberto Carlos, ¿no? Me gustaba Armando Manzanero, escuchar en algunas de las canciones, ¿sí? Me gustaba escuchar a estas personas, ¿no? Porque le daban sentido, ¿no? Por ejemplo, un tema como El gato que está triste y azul o Lady Laura, ¿no? Sí, sí. Y temas de Armando Manzanero, pues también, sí. Bien, pero como también lo que me gusta es lo canario, como se puede ver, ¿no? Como lo que me gusta es lo canario, y a esto le estoy muy agradecido a Chacho Bausou y a Rosendo Alcolea Cruz. Le estoy agradecido a Rosendo y a Chacho. Vamos a dejarlo por hoy, por esta mañana, y como siempre, pues me despido, como ya ustedes saben, ¿no? Bueno, pues amigos, amigas, seguidores, seguidoras, si no es, si no se puede hacer otro programa esta tarde, ya será hasta mañana si Dios quiere.